Bienvenidos a Revolution Church. Si están de visita hoy, una advertencia: no todas las semanas son como la que van a experimentar hoy. ¿Saben? Mateo capítulo 24. Solo quiero darles un poco del corazón detrás de esta serie. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. ¿Cuál va a ser la señal de esos tiempos? Básicamente Jesús les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que quiero que se den cuenta mientras leemos este texto, que probablemente les resulte familiar a muchos de ustedes. Esto se llama el discurso del Monte de los Olivos. Y noten cuántas veces va a aparecer esta palabra, engañar, sin mencionar que está al principio, en la primerísima oración de todo el discurso. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, él está en el desierto, no vayáis, o mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al entrar en esta serie sobre titulares y señales de los tiempos, en el fondo está el conocimiento de que Dios nos dice en lo que acabamos de leer, que viene un día en que muchos creyentes serán engañados por algo que será tan convincente. Hoy más adelante leeremos este pasaje en otra parte de la Escritura, donde se nos dice que viene una gran apostasía, una palabra rara que simplemente significa que mucha gente que se identificaba con la fe cristiana va a abandonar la fe cristiana. Y en parte eso será debido a un gran engaño. Para que haya un gran engaño en los días que vienen, eso significa que vamos a estar viendo cosas que nunca hemos visto antes. Cuando un engaño que ya ha sido vencido a lo largo de la historia de la iglesia
Eso nos resulta mucho más fácil de manejar. Si aparece es como, ya vimos esto antes, ya lidiamos con esto antes. Yo creo que deberíamos estar anticipando en los días que vienen que nos vamos a encontrar con cosas con las que nunca nos hemos encontrado antes, encontrando cosas en las que nunca habíamos tenido que pensar antes, presenciando cosas que nadie ha presenciado antes, porque eso sería necesario para engañar a mucha gente. Y por eso en esta serie, sin importar cada tema individual, el corazón detrás de todo es que los cristianos se acostumbren a ver algo que nunca han visto antes y que puedan discernirlo a través del lente de la Escritura. ¿Me siguen? Ya sea que les interesen los extraterrestres, los fantasmas, la eutanasia o varios temas que van a surgir en el transcurso de esta serie titulares, que al final sientan que tienen un encuadre para que cuando escuchen algo que nunca habían escuchado y vean algo que nunca habían visto, incluso algo que sea extremadamente convincente, sepan cómo discernir eso que nadie antes había tenido que discernir. ¿Están conmigo? Creo que sí. Al final probablemente ya no lo estarán por cómo vi los ojos de la iglesia anoche. Cuando terminamos, yo pensaba, no sé cómo interpretar eso. Estoy orando por ustedes hoy. Sí que los dejé en suspenso la semana pasada si estuvieron aquí, pero dije, por favor regresen la próxima semana, no se lo van a querer perder, no estoy seguro de que eso sea cierto, pero sí creo que algunas de las cosas a las que van a estar expuestos hoy les van a estirar y quizá a volar la mente. Un pequeño repaso, la semana pasada estuvimos viendo cuáles son las opciones sobre la mesa para este momento cultural de gran titularidad que estamos viviendo, donde el Congreso está teniendo audiencias, el Pentágono está publicando declaraciones, presidentes y vicepresidentes están hablando de esto y de pronto nuestros vecinos están preguntando cosas que sus abuelos jamás habrían pensado en preguntar, particularmente sobre extraterrestres y ovnis o más comúnmente ahora fenómenos anómalos no identificados. Usaré ovnis para referirme a ambas. La opción 1 que vimos era que todo es falso, ya saben, son engaños, gente mintiendo, es simplemente una mala interpretación masiva o psicosis en varias formas y ciertamente no estoy diciendo que esas cosas no estén ocurriendo en el espacio, sí, claro que sí, pero sí compartí que no creo que eso pueda explicar por completo la situación porque el alcance de esto es tan amplio, más amplio de lo que creo que casi cualquiera realmente se da cuenta y las coincidencias son demasiado específicas y en muchos casos creo que los testigos son demasiado creíbles. Pilotos comerciales, pilotos navales, o sea, arriesgando sus trayectorias profesionales actuales para decir vi algo que no tiene sentido y francamente hay demasiadas situaciones con múltiples testigos oculares. Creo que todos entendemos eso de manera implícita. Una persona afirma entrar a una cueva y tener algún encuentro con el Señor o con lo que sea y es como, ¿me crees o no? Pero cuando muchas personas dicen que vieron lo mismo al mismo tiempo, de repente algo se vuelve un poco más interesante. Quizás sea mala interpretación masiva. Es bastante difícil montar un engaño a gran escala porque la gente es mala guardando secretos. O quizá aquí sí está operando algo real, o quizá algo de lo que está operando aquí viene del engañador. Así que pasamos a ver la opción número 2, que sería sí es real, los extraterrestres de hecho están visitando la Tierra. Sí vimos las escrituras y presenté el caso de que no está totalmente claro en la Biblia que se nos prohíba creer que quizá Dios hizo vida en otro lugar. La Escritura no dice eso. Dios no nos revela eso de una manera totalmente en blanco y negro en la Escritura. Y sin embargo, no nos quedamos ahí porque dije, cuando miran los reportes de los contactados, como les llaman, estas no son personas que vieron algo en el cielo. Estas son personas que afirman haber tenido un encuentro real cara a cara con uno de estos seres extraterrestres. Y que los extraterrestres les dijeron algo. Cuando miran los reportes de lo que dicen, el mensaje siempre es antievangelio. Siempre. Y
por eso les dije que en lo personal me inclino por la opción número 3, que esto es, de hecho, un engaño demoníaco. Ahora, ahí tuvimos que detenernos y les pido disculpas, pero una afirmación así de grande requiere un caso así de grande y hoy vamos a construir ese caso. Se los advierto de una vez, otra vez esto va a estirar a algunos de ustedes, pero lo que estoy a punto de presentar no es una teoría conspirativa con un versículo bíblico embarrado encima. En realidad es un patrón bíblico que ha estado escondido a plena vista por miles de años. Así que antes de entrar en las escrituras sobre esto, solo quiero llevarlos un poco por la línea del tiempo, porque el enemigo no va a introducir algo increíble, impensable de un solo golpe. Él dosifica el engaño poco a poco, hasta que al final la gente termina creyendo algo que generaciones atrás jamás habrían pensado que la gente terminaría creyendo. ¿No han visto esto en sus propias vidas? Claro que sí. No todo vino de golpe. Fue dosificado con el tiempo. En 1917, en Fátima, Portugal, de manera fascinante, estos 3 niños tuvieron estos encuentros con lo que dijeron que era un ángel. No puedo entrar en profundidad, aunque es fascinante, pero se encontraron con la Señora del Rosario y ella les dijo: preséntense el día 13 de cada mes, justo aquí en este lugar durante 6 meses seguidos. Y en el 6º mes una gran multitud se había reunido para ver una aparición de la Virgen María, o como ella se llamó, la Señora del Rosario. Pero lo que en realidad ocurrió fue lo que llamaron la danza del sol. Estas son fotos legítimas de esa multitud de ese día. Un disco brillante giraba en el cielo, descendiendo hacia el suelo, volviendo a ascender, y el disco plateado en el cielo llamó la atención del mundo. 1942, Batalla de Los Ángeles. Un mes después de Pearl Harbor, el ejército de los Estados Unidos lanzó 1,400 rondas antiaéreas al cielo nocturno contra una nave no identificada. Sobreviven algunas fotos, pero nunca se encontró ningún resto. En 1947, Kenneth Arnold ve 9 objetos en forma de media luna sobre el monte Rainier. La prensa entonces acuñó el término platillos voladores, que todavía se oye hoy. Semanas después ocurrió Roswell. 1961, Betty y Barney Hill, el primer relato famoso de abducción. Ausencia de tiempo, exámenes médicos, una historia que luego sería repetida por miles de personas en todas las culturas de la Tierra durante los siguientes 60 años. 1952 a 1969, Proyecto Blue Book. La Fuerza Aérea de Estados Unidos investigó 12,618 avistamientos y dijo que no podía explicar 701 de ellos. 1987, Whitley Strieber publica Communion. Y el rostro de la portada, el de los ojos almendrados, se convierte en la imagen más reconocible del alienígena gris en la historia humana. Strieber, por su propia admisión, por cierto, estaba profundamente involucrado en prácticas ocultistas. 2004, Estados Unidos, pilotos de la Marina frente a la costa de San Diego rastrearon y filmaron el ahora famoso objeto Tic Tac, llamado así por la forma del vehículo volador que vio. O quizá para los jóvenes que ni siquiera saben qué es un Tic Tac, piensen en algo así como un tanque de gas volador. Probablemente tampoco han visto esos tanques de gas. Como sea, este hombre de aquí fue quien voló hacia eso, graduado con honores, comandante del VFA 41, un Top Gun real. Eso es genial. Yo ni siquiera sabía que eso era real, pero lo es. Él testifica ante el Congreso bajo juramento que él mismo, su copiloto, su compañero de vuelo, el copiloto de su compañero y múltiples sistemas de radar confirman que esta cosa bajó de 24,000 metros. Para que sepan, eso ya es el espacio. A 15 metros sobre el océano en menos de un segundo. Y luego asciende para encontrarlos, y luego desaparece y reaparece segundos después a 100 kilómetros de distancia. Y luego 2017, 2020, 2023, el Pentágono publica videos, el Congreso hace audiencias oficiales y el denunciante David Grush testifica bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado naves no humanas y restos biológicos no humanos, y que esto se está ocultando incluso al control del Congreso, según él. En 2024, la NASA forma un equipo oficial de estudio de fenómenos aéreos no identificados, UAP en inglés. Sí, la NASA.
Como pueden ver, por primera vez en la historia humana, esta ya no es una conversación marginal. En realidad se está convirtiendo en la conversación. Y predigo que van a verla escalar en poco tiempo y se van a alegrar de que nos hayan escuchado abordar esto. Al menos esa es mi esperanza. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ahora? Al ir a la Escritura, y tenemos que hacerlo porque aquí es donde a algunas personas simplemente no les cabe en la mente cómo un engaño demoníaco podría funcionar así, porque es como, oye, entiendo la guerra espiritual, pero ¿me estás diciendo que el diablo puede hacer que portaaviones anden persiguiendo a sus ángeles caídos por el Pacífico? ¿Alguien de verdad quiere hablar conmigo? Perdón, agente de ventas, hoy está en no molestar. ¿Pueden creer que el pastor ni siquiera tenía activado no molestar? O sea, ¿cómo caramba sería eso posible? Amigos, la respuesta de la Biblia a la capacidad de engaño de Satanás no es nada sutil. 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Solo porque dan un ángel no significa que deban creer que es un ángel. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Ok? Esto no es una metáfora. Esto es una declaración de su método. El disfraz principal del enemigo no da miedo, no anda por ahí con la cola de fuera, episodios del exorcista y todo eso. ¿Ok? Es aquello que parece venir del cielo. Mateo 24:24 que acabamos de leer. Jesús nos dijo que esos falsos cristos, falsos profetas van a aparecer y hacer grandes señales y grandes prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Los escogidos, las señales y prodigios bíblicamente son fenómenos reales y tangibles. No son trucos, no son ilusiones, no son shows de magia. Es algo real que sucede en el mundo real y que la gente no puede explicar. Apocalipsis 13:13 dice sobre la era del anticristo que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Eso es una demostración profunda del poder real frente a la gente para que lo vea. Así que si en su teología Satanás tiene espacio para quizás susurrarles al oído y tentarlos a hacer cosas malas, pero no para poner una luz en el cielo hasta que pudiera engañar al Pentágono, creo que su teología necesita expandirse un poquito. La Biblia nunca minimiza la capacidad de Satanás para engañar. Se le llama el padre de mentira. La Biblia nos advierte que no hagamos eso. Segunda pregunta, ¿puede lo espiritual producir lo físico? He pasado tiempo luchando con esto, porque algunas de estas cosas no pueden explicarse como meras visiones o apariciones y creo que deberíamos hablar de ello. Si esto es demoníaco, bueno, ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo deja rastros en el radar? ¿Cómo deja marcas de quemaduras en el suelo? ¿Cómo deja cicatrices físicas en las personas? Vamos al libro de Éxodo, Éxodo 7, 10 a 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, solo piensen en eso. Los hechiceros de Egipto, operando mediante poder demoníaco, produjeron serpientes físicas reales. No eran ilusiones, eran serpientes reales. E incluso la serpiente de Dios se las tragó, mostrándonos aún más que no fue un holograma, ¿ok? Por supuesto, Dios siempre vence, pero no se pierdan el punto. El lado oscuro no solo proyectó una imagen, generó un fenómeno que alteró la materia delante del rey. Pasemos al Nuevo Testamento. El diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo de la tentación en el desierto, súbitamente para allá. Ese es un viaje de varios días y requeriría un acceso muy exclusivo para subir al pináculo del templo. Y luego, justo después, lo lleva a un monte alto y vuelve a tentarlo. Y poco después, ya saben, los ángeles ministran a Jesús. El punto de esto
es que es muy difícil reconciliar que esto haya sido simplemente caminar a pie. Yo creo que el texto nos está mostrando que hubo una teletransportación de Jesús con Satanás. No para afirmar que Satanás tuviera poder o autoridad sobre Jesús, sino que se están moviendo de un lugar a otro de una manera no natural. Y hay más. Los ángeles santos toman forma física a lo largo de toda la escritura. Comen con Abraham, toman de la mano a Lot, luchan con Jacob toda la noche. Se nos dice en el Nuevo Testamento que seamos hospitaleros con los extraños porque podríamos estar recibiendo ángeles diciéndonos que los ángeles pueden tomar una forma física que se ve igual a la de un ser humano. Esa no es exactamente la forma física que realmente poseen en el sentido espiritual, pero si los ángeles santos pueden interactuar con el mundo físico, los caídos también pueden hacerlo. Son la misma clase de ser. ¿Perdieron la bondad de Dios habitando en ellos? Sí, ya no queda nada bueno en ellos, pero eso no significa que hayan perdido sus habilidades. Pregunta 3. ¿El enemigo tiene motivo? Yo no soy abogado. Quizás soy un abogado de la Biblia, por así decirlo, pero los abogados entienden que para ganar un caso se necesita motivo. La oportunidad importa, pero el motivo es lo que realmente sella el caso. Cuando miro esto, creo que al enemigo se le sale el motivo por cada costura de todo esto. Primero, el mensaje que ya hemos tocado un poco. Lo que los contactados dicen que les han dicho después de leer testimonio tras testimonio tras testimonio es un mensaje notablemente consistente entre culturas, continentes y décadas de que no hay un Dios personal, que Jesús en todo caso es un ser iluminado, no el Hijo de Dios, que la humanidad fue sembrada aquí, que últimamente ellos son responsables de nuestra creación, no Dios, no el Dios de la Biblia, que la Biblia es un malentendido primitivo y que solo está causándonos problemas, que la salvación viene por el conocimiento, viene por la evolución, viene por la conciencia, no viene por la fe en Jesucristo, que vino y murió en la cruz. Entonces, eso puede sonar como una religión nueva, pero en realidad no lo es. Es la vieja mentira que la serpiente siempre ha dicho, solo que ahora quizá lleva un traje plateado. ¿No dijo en Génesis 3, haz esto y serás como Dios? La misma mentira, distinto medio. No olviden Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre. Y su número es 666. La bestia es una referencia al imperio global del fin de los tiempos, que al fin se unirá y será guiado por el anticristo. Pero aún así, el número es el número del hombre, la Trinidad impía de elevar al hombre al lugar de Dios. El humanismo será, firmemente lo creo, el mensaje del anticristo. La Biblia nos dice que el anticristo va a surgir después de una gran guerra sin precedentes, con una cantidad de muertes sin precedentes. Él va a unir al mundo bajo su liderazgo. ¿Cómo? De varias maneras, pero su mensaje no va a ser de destrucción, sino de salvación. Él va a presentarse en el lugar de Cristo, el Salvador del mundo, trayendo paz y todas esas cosas. La salvación de la humanidad y la salvación de la tierra serán su mensaje. Paz y unidad, pero no queriendo decir lo que la Biblia quiere decir con paz y unidad. Estos son precisamente los mensajes que los extraterrestres están difundiendo. Coinciden. Quizá ahí está el motivo. Segundo, el momento. 2 Tesalonicenses 2, 9 a 11 dice: la venida del inicuo será conforme a la actividad de Satanás. Él va a usar todo tipo de manifestaciones de poder, no una, sino toda clase de manifestaciones de poder con señales, plural, y prodigios, plural, mentirosos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Así que Dios nos dice claramente que antes del fin viene un gran engaño. De hecho, vienen grandes engaños, no uno pequeño, uno muy poderoso, tan convincente que Dios mismo permite que quienes han rechazado la verdad sean entregados a ese engaño. Piensen en esto conmigo.
¿Cree Satanás lo que Dios profetiza en su palabra? Sí. Él sabe que cuando está escrito no lo puede cambiar, pero eso no significa que no vaya a hacer todo lo que pueda para alejar a la mayor cantidad de personas posible del corazón de Dios. Entonces él cree que llegará el tiempo cuando uno será llevado y otro será dejado atrás, como enseñó Jesús. Él sabe que el arrebatamiento, como lo llamamos nosotros, va a ocurrir. Y si eso va a ocurrir, ¿cuál va a ser su historia de encubrimiento que puede dejar instalada de antemano para que después del arrebatamiento no haya una conversión masiva de personas a la fe cristiana? ¿Qué podría poner en la conciencia cultural para explicar esas desapariciones? Que sea algo distinto de un acto divino de Dios, sino tal vez una extracción alienígena masiva, una necesaria evolución de la conciencia, la remoción de los no aptos. El terreno para esa historia se ha venido preparando en nuestras vidas. Películas, televisión, libros, ahora con revelaciones del gobierno. Esto lleva 80 años en marcha. Esto no es al azar, esto es una estrategia. Y aquí está la parte en la que de verdad necesitamos profundizar, porque no creo que la iglesia esté hablando suficiente de esto. La mayoría, cuando piensa en engaño demoníaco, se imagina espíritus sin cuerpo flotando y haciendo cosas extrañas. Pero la Biblia nos da una imagen muy distinta de cómo funciona esto. El patrón de la Biblia es que Satanás obra principalmente por medio de seres humanos. A veces esos seres humanos son agentes voluntarios, a veces agentes involuntarios, pero consistentemente obra por medio de personas. Hechos 16:16 nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Bueno, ese espíritu fue expulsado. La Biblia no dice que esta persona solo era una buena engañadora, era un poder real de una entidad demoníaca habitando en un ser humano. En Hechos 8:9-11, Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el poder divino o el gran poder de Dios. La Biblia no presenta a este hombre como un simple mago, más bien como alguien que operaba bajo una agencia demoníaca, un hombre capacitado para engañar ciudades enteras. En Éxodo 7 leemos que los sabios, los hechiceros, replican varias de las plagas de Dios, aunque no todas. En 1 Samuel 28, la divina de Endor, un ser humano, invoca algo del más allá. En Apocalipsis 13, el anticristo, un hombre humano, es facultado por Satanás. El anticristo no es simplemente Satanás proyectándose como una persona, es Satanás obrando por medio de una persona. Y el falso profeta del anticristo no es un demonio que solo aparece como una persona. Es un demonio operando por medio de una persona, haciendo señales que pueden engañar a casi todo el mundo. Más allá de eso, si se cree ampliamente que la tecnología fue obtenida por ingeniería inversa de naves extraterrestres, bueno, ese es un enorme punto de engaño para preparar varias cosas. Una, su explicación del arrebatamiento acaba de volverse bastante convincente para casi cualquiera. Pero no solo eso, también aumenta su oportunidad para el engaño antievangelio. Eso es lo que digo. Yo creo, no estoy diciendo que ustedes deban creerlo, solo les estoy dejando saber esto. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Satanás ya está obrando por medio de agentes humanos para crear esta tecnología, porque él sabe cómo hacerlo. A veces lo olvidamos. Los ángeles son más inteligentes que nosotros y han existido desde hace mucho tiempo. Y entienden la manera en que el espacio-tiempo y esta creación funcionan de una manera a la que nosotros aún no hemos llegado. Así que yo creo que Él ha permitido a propósito que lo recuperemos. Y al decir nosotros me refiero a la humanidad, no me refiero específicamente a México, a Estados Unidos ni a Ecuador. La evidencia de esto, imaginen que la evidencia de esto salga a la luz pública. Lo que hoy se debate pasaría a ser una realidad creída como un hecho, casi incuestionable en este punto. Yo creo que llegará el día, estando ustedes aún en vida, cuando van a oír:
sí recuperamos sitios de caída y sí hicimos ingeniería inversa de la tecnología y nos tomó tiempo. Y por eso tenemos esta tecnología hoy. Imaginen eso, imagínenlo siendo exhibido plenamente. Creo que imaginarlo vale la pena porque nos enseña a crecer en discernimiento, aunque al final no ocurra así. Así que imaginen eso estando a plena vista. ¿Qué haría el mundo? Sería el final del juego, ¿no? Multitudes de personas quedarían abiertas a la curiosidad por los extraterrestres, a creer en ellos, y hay algo sobre eso que ustedes deben saber. La investigación muestra que el interés por los extraterrestres seguido de encuentros con extraterrestres es muy parecido a lo que pasa con personas que se interesan en lo demoníaco o en lo paranormal. Tienen una probabilidad mucho mayor de encontrarse con lo demoníaco o con lo paranormal. Es como si una vez que alguien entra en eso, se abriera una puerta. Yo creo que Satanás va a usar esa mayor apertura que vendría de eso para dar más y más encuentros engañosos a la gente. Y así impulsar su mensaje anti-evangelio. Porque no lo olviden, el mensaje de estos extraterrestres siempre socava el cristianismo, pero coincide con el mensaje que traerá el anticristo. Sea que eso llegue a pasar o no, si pasara, creo que eso calificaría como un gran engaño, ¿o no? Estos son los tipos de grandes engaños que podrían ocurrir como señales de los tiempos. Ahora, quiero mostrarles algo, esto los va a decir aún más, algo de lo que no he oído a nadie hablar, pero respecto a lo que he estado prestando atención por muchos años y reflexionando, y creo que es algo que falta en la conversación. Algunas de las mentes más brillantes de la historia humana, los hombres cuyas ecuaciones han construido nuestro entendimiento moderno y nuestro mundo moderno, pero que también son las mismas teorías y ecuaciones desde las cuales avanzarán todas las nuevas tecnologías proyectadas. Ellos han admitido abiertamente que sus grandes avances no vinieron de su propio esfuerzo ni de procesos lógicos, sino de hecho afirman que vinieron en visiones, que vinieron en sueños y que vinieron por voces. Genios reales que dijeron que les fue dado este conocimiento. Los voy a llevar por 5 nombres que probablemente ya conocen. Albert Einstein, el hombre que revolucionó la física. ¿Saben que eso empezó con un sueño? Cuando era un niño, soñó que se deslizaba colina abajo montado sobre un rayo de luz. Ahora, si han estudiado a Einstein, sus teoremas y cómo llegó a ellos, casi todos surgieron de estos experimentos mentales. Estoy imaginando que viajo en un rayo de luz hacia un reloj. De todo ese tipo de cosas es de donde surgió la física einsteiniana. La concepción de todas esas fórmulas y teorías todavía impulsa mucho de lo que pasa hoy. Más adelante en su vida se refirió una y otra vez al anciano. No se estaba refiriendo al Dios de la Biblia, se refería a una especie de inteligencia vigilante detrás del cosmos. Y en sus cartas a Max Born describió una voz interior que le decía cuando iba por el camino correcto. No era una metáfora, lo decía en serio. Nikola Tesla. Tesla no solo imaginaba inventos, los veía. Máquinas completas ya formadas aparecían en su mente con destellos de luz que según él eran tan intensos que casi no podía funcionar. Escribió sobre eso como algo involuntario. Algo le mostraba el invento. Su avance con la corriente alterna le llegó mientras recitaba poesía en Budapest. Una visión de un campo magnético giratorio fue precisamente lo que después le daría energía al planeta. Cayó sobre él como un relámpago. Srinivasa Ramanujan. Ese nombre me cuesta decirlo, Ramanujan. Este hombre, un matemático autodidacta de la India rural, sin formación formal, produjo miles de ecuaciones matemáticas,
muchas de las cuales las mejores mentes de Cambridge no lograban comprenderlas. Y pasaría más de una década para probar lo que él había escrito. Cuando le preguntaban cómo, Ramanujan decía que las fórmulas se le aparecían en una pantalla roja, escritas por una mano que él no podía ver. Y entonces él solo iba y lo copiaba. Él atribuyó la fuente a una deidad familiar que su madre adoraba. J.H. Hardy, el matemático ateo de Cambridge que lo llevó a Inglaterra, admitió que nunca había encontrado una mente así. No es que no fuera un genio, sí lo era, pero aquí está la parte que debería detenerlos. Las formas modulares de Ramanujan, las ecuaciones que él dijo que una deidad hindú le dictó, estas son fundamentales para la teoría moderna de cuerdas. La matemática exacta que están usando los físicos para tratar de explicar cómo los objetos podrían moverse por un espacio-tiempo plegado. René Descartes. Algunos están pensando, a mí no me gustaban ni las matemáticas ni la ciencia, no me está gustando el sermón. Aguántenme un poco. El padre de la geometría analítica. Sin eso no puedes poner un vehículo en Marte, ¿ok? Él dijo que recibió el marco de toda la obra de su vida en 3 visiones consecutivas. La noche del 10 de noviembre de 1619. O sea, estos hombres son los gigantes que están detrás, no solo del nivel de tecnología que tenemos, sino también de cualquier avance tecnológico proyectado. Él describió que un espíritu de verdad le mostró la unificación de las matemáticas y la filosofía. Y es cierto, estas personas son genios, ¿verdad? Y Dios les dio su mente. Y aún así cada uno de ellos dijo que la fuente de sus descubrimientos que cambiaron al mundo estaba fuera de ellos, que les llegó a ellos. Y ninguno dijo que era Jesús. El viejo de Einstein, las visiones de Tesla, la deidad hindú de Ramanujan, el espíritu de verdad de Descartes, nombres diferentes, el mismo patrón. Un poquito más sobre esto va a encajar, así que sigan conmigo. Sigan los avances tecnológicos que llevaron a tener armas nucleares, las cuales sí creo que serán usadas en la gran guerra que está profetizada en la Escritura. Pero sigamos. Empezando con Einstein, su famosa fórmula de equivalencia masa-energía, E igual a mc al cuadrado, ¿ok? La energía es equivalente a la masa por la velocidad de la luz, esa es c al cuadrado, ¿ok? Ese es el comienzo del conocimiento que llevó a las armas nucleares. ¿Por qué? Mostró que una cantidad enorme de energía reside en una cantidad relativamente pequeña de masa. Así que la velocidad de la luz, esto no les va a gustar, es aproximadamente 300 millones de metros por segundo al cuadrado. Eso es 90 seguido de 16 ceros. Así que si ustedes pesaran 190 libras u 86 kilos, eso significaría que ustedes contienen esta cantidad de energía, 7.7 cuatrillones de joules. Eso es 100,000 veces más que la bomba nuclear de Hiroshima. No 2 veces, ni 10 veces, 100,000 veces más. Precisamente eso fue el comienzo para entender el potencial de la bomba nuclear. Siguiente paso, Ernest Lawrence. Él va a una biblioteca en la Universidad de California, Berkeley. Está viendo un libro en alemán que al parecer ni siquiera puede leer o leer bien. Está viendo principalmente las imágenes. Ve el diagrama sobre empujar partículas en línea recta y dice que al instante le llega la idea de que se podía poner en espiral y usar magnetismo para desviar la trayectoria de las partículas. Y sale corriendo de la biblioteca diciendo, voy a ser famoso. Como que simplemente lo supo. Y en menos de 2 años creó el ciclotrón, que básicamente es un pequeño acelerador de partículas como los que hoy tenemos, necesario para dividir un átomo, lo cual es necesario para la fisión nuclear. Luego viene Leo Szilard. Esto es 1933. Este es el que debería impactarlos. Szilard era un físico húngaro. Él fue quien tuvo la idea de una reacción nuclear en cadena autosostenida. ¿Cómo? Dijo que solo estaba esperando para cruzar la calle en Londres. Literalmente baja de la banqueta
y el concepto apareció en su mente ya formado. Después escribe: al cruzar la calle, de repente se me ocurrió que si pudiéramos encontrar un elemento que se dividiera por neutrones y que emitiera 2 neutrones cuando absorbiera un neutrón, ese elemento, si se juntara en una masa suficiente grande, podría sostener una reacción nuclear en cadena. Luego patentó ese concepto en 1934, antes de que la fisión nuclear hubiera sido descubierta experimentalmente. Él lo vio, redactó una carta, consiguió que Albert Einstein firmara la carta, se la llevó al presidente Roosevelt. Esa carta fue lo que lanzó el Proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba nuclear. ¿A dónde voy con esto? Primero, si los alienígenas son demonios, saben que yo creo que lo son. Siempre están hablando en contra de nuestras armas nucleares. Esa es una de las cosas más comunes. Cuiden a la madre tierra y no destruyan, ya saben, preocupación por nuestras, ya saben, armas nucleares y todo eso. ¿No sería muy propio de Satanás ser el que está detrás y luego aparecer como ángel de luz diciendo: esto es peligroso para ustedes? ¿Acaso Satanás realmente nos dio esta tecnología porque él es el autor de la muerte? Ahora, he aquí por qué esto importa. Mientras hablamos de ovnis y alienígenas, los marcos que estos hombres entregaron a los físicos modernos, esos mismos que, según dijeron, en la mayoría de los casos les vinieron de fuera, son exactamente los marcos que necesitarían para explicar lo que los pilotos reportan estar viendo en estos fenómenos aéreos no identificados. Otro nombre difícil: Miguel Alcubierre publica una solución matemáticamente válida para el motor warp dentro de las ecuaciones de Einstein. Dobla el espacio-tiempo, así que una nave sentada dentro de la burbuja en realidad no se está moviendo por el espacio, es el espacio el que se mueve a su alrededor. Así que no hay aceleración, no hay propulsión tradicional, no hay inercia, hay cambios instantáneos de dirección y no hay fuerzas G para los que van adentro, porque ningún ser podría sobrevivir a las fuerzas G que implican las cosas que se han atestiguado que estos ovnis hacen. Esto sería como el famoso incidente Tic Tac, cada avistamiento de una nave que baja de 24,000 a 15 metros en menos de un segundo y no produce un estallido sónico. Hal Puthoff, un físico a quien el Pentágono ha empleado silenciosamente durante décadas, él construyó una teoría alrededor de algo llamado campo de punto cero, la idea de que el espacio vacío en realidad no está vacío, que hay una estructura de energía e inercia incorporada en el propio vacío. Si la manipulas, las reglas de la masa y el movimiento empiezan a doblarse. El laboratorio Eagle Works de la NASA ha probado silenciosamente propulsores basados en el esquema de Puthoff. La Agencia de Inteligencia de Defensa gastó $22 millones de los contribuyentes en un programa de investigación llamado AWSAP, estudiando exactamente estos motores warp de energía punto cero. Pueden leer los artículos de la NASA sobre muchas de estas cosas en línea: agujeros de gusano, invisibilidad y sí, encuentros alienígenas. La ciencia ficción ahora es una partida en los presupuestos. Así que aquí está la imagen que quiero que vean. Las mentes más grandes de la historia, muchos de los cuales dijeron abiertamente que sus ideas les vinieron de fuera de ellos mismos, construyeron los marcos teóricos que describen casi exactamente lo que reportan haber visto los testigos de ovnis, o al menos los marcos que se requerirían para una tecnología de esa naturaleza. Einstein nos dio el espacio curvo, Tesla nos dio la manipulación de campos, Ramanujan nos dio la matemática modular que hace que las cosas funcionen, Descartes nos dio la geometría que nos permite describirlo todo, y en el centro de cada una de esas historias hay una frase con la que creo que la mayoría nunca se ha detenido a luchar. ¿Cuántas veces dicen: algo me lo mostró? Ahora, hagan la pregunta: si la Biblia está en lo correcto, claro, ustedes saben que yo creo que así es. Si hay potestades en las regiones celestiales que obran por medio de manos humanas dispuestas, entonces, ¿quién se beneficia de descargar exactamente los marcos teóricos necesarios para montar un gran engaño final? ¿Quién se beneficia de que se construyan naves que un día se revelarán como prueba y se creerá que fueron hechas por ingeniería inversa
de una nave alienígena? ¿Quién se beneficia del avance científico que llega no desde abajo, sino desde arriba, pero no desde el trono mismo? No estoy diciendo que estos hombres fueran demoníacos. No estoy diciendo que cada ecuación esté corrompida con maldad. La verdad es verdad. Las matemáticas son matemáticas. Dios es el autor de todo, pero no todo lo que Dios sabe pensó Él que fuera mejor que nosotros también lo supiéramos. La Biblia, creo yo, nos da ojos para ver el patrón. El enemigo siempre mezcla la verdad con la mentira. El enemigo siempre ha usado mentes humanas dispuestas para construir lo que necesita. Y el enemigo ha estado poniendo cimientos desde hace mucho tiempo. Déjenme darles una pieza más de evidencia. Esta probablemente sea la más importante de todas. Pero muchos la ignoran por completo en todo este tema de ovnis, UAPs y alienígenas. Un hombre llamado Joe Jordan fue investigador de campo en MUFON, la Mutual UFO Network. Este no es un grupo cristiano, es una organización secular de investigación de ovnis. Jordan empezó a descubrir un patrón inusual en su investigación, lo que lo llevó a seguir investigando y encontró más y más de esto, caso tras caso, a través de decenas y luego cientos de reportes de abducción. O sea, estos son personas contactadas, no son solo avistamientos de ovnis. En su investigación, cuando la víctima invocaba el nombre de Jesús, la experiencia se detenía. No se retrasaba, no se aminoraba, se detenía. Llegó a recopilar más de 400 de estos testimonios. Hombres y mujeres inmovilizados en mesas, paralizados, clamaban en el nombre de Jesucristo y estas entidades huían. Huían. Y muchas veces simplemente despertaban otra vez en su cama. Ningún otro nombre hace eso. Ni Mahoma, ni Buda, ni maestros ascendidos, ni el yo. Un solo nombre. Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora díganme que eso no te da una clara idea de lo que está pasando aquí. No hay absolutamente ninguna razón para que seres extraterrestres reales respondieran tan instantáneamente al nombre de Jesús. El investigador secular Jacques Vallée, sin ningún sesgo cristiano, llegó a la misma conclusión hace décadas. Él dijo que el fenómeno alienígena moderno, en su investigación, es indistinguible de lo demoníaco y de los encuentros ocultistas que los seres humanos han estado reportando en todas las culturas por miles de años. Disfraces distintos, el mismo actor. Cuando estudiaban una y otra vez a los contactados, los rastreaban hasta puertas ocultistas. Estos fueron sus hallazgos: tablas Ouija, canalización, guías espirituales, prácticas de meditación diseñadas para invitar a seres ascendidos. O sea, esa no es una muestra aleatoria de la humanidad. Esto es un grupo seleccionado por sí mismo de personas que abrieron una puerta y algo entró por esa puerta. Ahora, aquí es donde algunos de ustedes se están preguntando, ok, si esto es real, no estoy diciendo que lo sea, entonces, ¿qué haría yo con eso? Primero que nada, no tengan miedo. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El techo del enemigo es el piso de Dios. Siempre. No se nos ha dado espíritu de temor, se nos dio un nombre: Jesús. Él es el verdadero Señor y Rey de la creación. Y no sé, a veces hasta dudo en decir esto porque eso asusta más a la gente asustada. Pero no teman al enemigo, porque en realidad temer al enemigo le da acceso a ustedes, porque Dios nos dice que temamos solo a Dios. Así que no teman al enemigo. Jesús viene otra vez. Él es el verdadero Rey de la creación. Él reinará justamente sobre todo
tengan eso presente. Segundo, no sean ingenuos. Así que no teman al enemigo, pero tampoco sean ingenuos. Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores en las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo literalmente nos dice que nuestra guerra es contra gobernantes espirituales en lugares celestiales en el aire, lo cual es interesante. No solo en sus pensamientos, no solo en sus tentaciones, sino en el aire. Así que no sean ingenuos. Y tercero, manténganse anclados, que en realidad es el latido de todo esto. Viene un fuerte engaño. Otros, muchos otros. La Biblia nos lo dice, Jesús nos lo dice, Pablo nos lo dice, el apóstol Juan nos lo dice, los cristianos que conocen su Biblia, que andan en el Espíritu, que viven vidas de alabanza y oración y acción de gracias, no creo que van a ser arrastrados por luces en el cielo o voces en la noche, ni siquiera por evidencia física muy fuerte, tangible, aparentemente innegable. Pero el que no, y tiene una fe superficial y está probando el buffet de la espiritualidad, tratando la Biblia como un menú en vez de una montaña, no creo que vaya a mantenerse firme. Si le toca vivir en la generación que enfrente los mayores engaños que vienen. Jesús dijo que el propósito de las señales y prodigios es engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:1-4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Así que viene una gran apostasía, construida sobre un gran engaño antes de que venga el día del Señor. Así que no dejen que su fe sea un pasatiempo. Háganla un ancla. De eso se trata realmente esta serie. Se trata de aprender a discernir cosas que son engaños más avanzados. Déjenme decirles, si hoy están cayendo en engaños donde alguien abre la Biblia y dice claramente en las páginas en blanco y negro, esto es pecado, y lo están llamando bueno, y ustedes están cayendo en eso, no tienen ninguna oportunidad. Ese no es un engaño complicado. Podemos discernir un engaño complejo, un engaño que nunca hemos visto antes, un engaño que nunca hemos oído antes. Y cierro aquí porque no quiero que este mensaje los haga sentir curiosidad por los alienígenas. Quiero que este mensaje les despierte hambre por Jesús. Él es lo real. La gente se fascina tanto. Pienso, se fascinan con los caídos. Quiero que se fascinen con aquel que los echó del cielo, Jesucristo. Él es por quien hay que tener hambre. Él es a quien hay que empezar a seguir. Él es a quien hay que empezar a buscar en el cielo. Todo otro espíritu, todo otro ser, todo otro mensajero se mide contra Él. Pongan atención a esto, entiendan esto, Deuteronomio 13:1-14. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple. Ahora, después de eso ustedes esperarían que la Biblia dijera, bueno, entonces ya saben que es real y auténtico. No. Si te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual Él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. ¿Ven? La prueba nunca es el milagro en sí. Sí, cuando Dios hace un milagro acompañado por la verdad de su mensaje, eso sí lo confirma, pero un milagro por sí solo no confirma lo que sea con lo que esté asociado. De hecho, cuando ven un milagro y no está asociado a la verdad, ya saben de dónde viene. El mensaje que viene del cielo ahora mismo
No es el mensaje de la cruz. Solo hay un hombre que salva. Solo hay un Salvador que vino siendo plenamente Dios y plenamente hombre, en la forma que el Padre escogió, para la gente que el Padre escogió, en el momento que el Padre escogió. Él no vino volando en un disco brillante, sino en un burro. Vino en un pesebre, humildemente, a una cruz. Y luego salió de una tumba. Y ese es el único evangelio. Y esa es la única salvación. Cualquier otra cosa, sin importar qué tan brillante sea, qué tan avanzado sea o qué tan convincente sea, es otro evangelio. Pablo dijo, aun si un ángel del cielo predica otro evangelio, que sea anatema. A Pablo no le costaba imaginar a un ángel caído apareciendo como ángel de luz y predicando otro evangelio. Eso es lo que hace Satanás. Así que aquí va mi desafío para ustedes, iglesia. Cuando el cielo haga más ruido, y lo hará, yo creo que hará más ruido, acérquense más a Jesús. Cuando el mundo se ponga más raro, y yo creo que probablemente sí se va a poner más raro, profundicen más en la palabra. Cuando el engaño se vuelva más poderoso, y lo hará, hagan que su devoción sea más poderosa, porque aquel que vive en ustedes es más fuerte que cualquier cosa que viva sobre ustedes o vuele sobre ustedes. Iglesia, si una cosa sucede en esta iglesia, mi oración es que Dios renueve o encienda un hambre de tener la palabra de Dios completamente en ustedes.